de Te Vemos nos encontramos en el kiosco del Jardín Principal de la ciudad de Silao, Guanajuato, y está con nosotros la maestra Paola Trujillo Hernández, quien es la cronista oficial de la ciudad y nos va a contar la historia de Silao porque estamos festejando sus fiestas patronales. Bienvenida, Paola, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sean bienvenidos a Silao y qué mejor que estas fechas para que puedan recibirlos y conocer un poco de su historia, de la gastronomía y todo lo que el municipio puede ofrecerles. Muchas gracias, Paola. Oye, ¿de dónde proviene el nombre de Silao? Existen muchas interpretaciones sobre el nombre de Silao. Hay quien asegura que proviene de Sinacua, que significa lugar de humaredas. Algunos otros mencionan que más bien el nombre es dado por una planta originaria del lugar, Silao, y entonces un poco por ahí es el origen de este nombre. Ok. Oye, y en relación a la historia de la ciudad, ¿cuándo se funda y quiénes intervienen en ello? De hecho, algo muy interesante que tiene la historia de Silao es irnos desde los orígenes. Anteriormente había una gran cantidad de vestigios arqueológicos que se ubican vinculados a lo que son la cultura chupícuaro. Sabemos que los grandes asentamientos estaban en Acámbaro, pero aún así en las faldas del Cubilete y en algunas zonas se han encontrado restos de esta cerámica perteneciente a Chupícuaro. También más adelante dentro de esa historia hemos encontrado que en el siglo XV Silao se convirtió en una zona estratégica por ser una frontera entre grupos chichimecas. Cuando en el siglo XV se lleva a cabo el descubrimiento, de las minas de Guanajuato y Zacatecas, la zona comienza a repoblarse poco a poco. Va a ser en este momento, en el año de 1537, cuando Silao va a ser fundada por Nicolás de San Luis Montañés y algunos de sus acompañantes, otomíes y tarascos. En este momento comienza justamente el auge de lo que va a ser Silao, comienza a poblarse, a trazarse y comienza propiamente lo que es la historia de nuestro municipio. Ok, qué interesante saber todos estos datos que datan de hace mucho tiempo. ¿Cuántos años entonces estaríamos cumpliendo en estas fechas? Estamos cumpliendo 486 años de fundación de Silao. Es uno de los lugares más antiguos del estado que conserva una gran cantidad de tradiciones, de costumbres, una gran cantidad de personajes ilustres y por supuesto una gran cantidad de historia por contar. Ok, oye, y a lo largo del tiempo, ¿qué representa para Silao la zona geográfica donde se encuentra? ¿Qué encontró Silao aquí, en sus alrededores? ¿Qué beneficios tiene? Porque estamos en el corazón del Bajío. Corazón del Bajío, exactamente. Así es. La posición estratégica del Bajío, específicamente de Silao, ha sido fundamental en la historia, ya que a lo largo de esta ha sido pieza clave del encuentro entre diferentes culturas. Hoy en día no podemos dejar de lado que gran parte de la riqueza que tiene Silao se debe a esta posición estratégica que ha sido fundamental en su historia. Ha estado perfectamente comunicado, tiene un ferrocarril que le permite conectar con lo que es la columna vertebral de México, tiene un aeropuerto que lo entrelaza a diferentes puntos nacionales e internacionales, sí, y una carretera, ¿no?, que une gran parte de lo que es la logística y el enclave económico de toda la región. Entonces, esta cuestión geográfica es fundamental. Tenemos un Cristo Rey que se alza en la cima del Cubilete, que es justamente este símbolo del corazón de México como tal. Oye, Paola, ¿y cuáles son los edificios, ya hablando dentro de la ciudad, cuáles son los edificios más emblemáticos? Híjole, yo creo que podemos hablar de una gran cantidad de espacios, pero sin duda alguna algunos de los más icónicos son los que hoy en día nos enmarcan, como es la parroquia, que hace referencia justamente a toda la historia del municipio y que está dedicada al patrono de la ciudad, que es Santiago Apóstol. En este recorrido no podemos dejar de lado otros espacios como lo es el excuartel Venustiano Carranza, hoy Casa de la Cultura Isidoro Rionda-Reguín, que es uno de los ejes medulares del desarrollo económico de Silao, porque en él se centra, ¿no?, toda esta parte arquitectónica, histórica, artística del lugar. Presidencia municipal, que no solamente alberga el poder político, sino que también es uno de los lugares más icónicos del municipio, el kiosco, nuestro jardín. Vaya, tenemos una gran cantidad de lugares que tienen que venir a recorrer y a conocer. Ok, muchas gracias, Paola. ¿Y qué personajes históricos están ligados a la historia de Silao? Históricamente Silao ha sido semillero de una gran cantidad de personajes ilustres. Podemos hablar de los aportes en las artes plásticas que hicieron los hermanos José y Tomás Chávez Morado, que desde diferentes estrategias artísticas, desde la escultura y desde la pintura, plasmaron todas las inquietudes que tuvieron los miembros de su generación. Chávez Morado es uno de los grandes muralistas de México y cómo a través de los lienzos plasmó todas esas inquietudes e injusticias que veía en el día a día.
Desde las letras tenemos personajes como lo es Catalina Dersel, que a través de sus obras de teatro, de sus guiones, permitió darle la voz a inquietudes que históricamente no eran parte de las mujeres, ¿no? Y comenzó justamente con una fuerte voz femenina a plasmar todos estos cuestionamientos. También desde las letras tenemos a un Efraín Huerta, el gran cocodrilo, que con sus poemínimos, con su lucha social, fue dejando herencia y huella dentro de la historia. Romualdo García, en la fotografía, que nos dejó un retrato de una sociedad en transición a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, un Vicente Fernández, científico, guanajuatense, un Cándido Navarro, revolucionario, José Natividad Macías Castorenas. Híjole, tenemos un montonal de personajes de los cuales podemos hablar. Oye, y por ejemplo, en temas por ejemplo, del cine, de lo que es el medio también del espectáculo, ¿hay personajes como celebridades que son de aquí, originarios de Silao? Pues se habla mucho de la presencia de algunos personajes, pero no está completamente comprobado. Okay. Bueno, ¿y por qué se le nombra Silao de la Victoria y a partir de cuándo ya es Silao de la Victoria? Cuando Silao se funda en el año de 1537, primero se establece como pueblo de indios. Posteriormente, en los 50, se va a repoblar bajo la categoría de congregación. En 1833 se le otorga a Silao el título de villa y en 1860 adquiere el nombre de ciudad. El nombre de ciudad viene acompañado justamente de la enmarcación de Silao de la Victoria, porque el 10 de agosto de 1860, aquí en las inmediaciones del terreno que actualmente estamos, en toda esta zona, se llevó a cabo uno de los grandes enfrentamientos entre liberales y conservadores, siendo los liberales los triunfadores, y con esto va a dar origen a uno de los episodios más fuertes de la historia y el surgimiento de la nación. Las tropas, dirigidas por el entonces general González Ortega, van a comenzar a despegar y van a dar este empuje que se necesitaba para el establecimiento de la República. De ahí proviene justamente el nombre de Silao de la Victoria, por la batalla del 10 de agosto. Oye, ¿hay leyendas aquí en Silao? Sí, tenemos una gran cantidad de leyendas en el municipio de Silao. Podemos hablar justamente de una de las más conocidas, que es la de los túneles, que tienen una gran cantidad de historia y una gran cantidad de anécdotas que la gente narra. La gente menciona justamente que estos túneles conectan diferentes partes estratégicos en el municipio, que conectan algunas escuelas, algunas iglesias, las salidas, y hay muchas teorías de cuándo fueron construidos. Hay quien menciona justamente que tienen más de 200 años estos túneles y que permitían unir diferentes puntos de la población. Hay quien menciona que no, que más bien son lugares que se construyeron durante la Revolución Mexicana y que eran usados por los ejércitos para poder escapar, que después durante la Guerra Cristera van a ser otra vez empleados y van a permitir justamente como este movimiento de la ciudad. También hay, por ejemplo, algunas historias que se cuentan sobre algunas de las calles, ¿no? Sobre algunos de estos espacios que hablan de la presencia justamente como de personajes que a ciertas horas del día puedes encontrar o que se escuchan, pero vaya, es como parte de este folclore, ¿no? En las inmediaciones del río, muchos de los habitantes de esa zona mencionan estos sonidos de la madrugada asociados a la Llorona. Vaya, es un montonal de historias por contar. Había una leyenda del soldado, que es del cuartel, si no mal recuerdo. ¿Nos puedes platicar un poquito de esa leyenda? Sí, una de las historias más conocidas y más que la gente que va a visitar Casa de la Cultura menciona es la existencia de dos personajes que habitan el inmueble. Una de ellas es un soldado que supuestamente lo habitó cerca de 1890 durante lo que fue la segunda etapa del Porfiriato. En este momento se amplió el cuartel, que fue para la parte de las caballerizas, y hay quien menciona que este soldado, que desde joven estaba en este lugar, fue una de las primeras víctimas que sufrió en combate cuando llegaron los revolucionarios en 1910. A raíz de eso, los veladores, la gente, los niños mencionan ver, sobre todo por la parte de los baños, ver sombras como de un hombre alto que pareciera que siempre está cuidando, que siempre está como al pendiente del inmueble. Y es algo muy curioso porque diferentes personas, niños, jóvenes y adultos, han mencionado que les ha tocado verlo. Y incluso los veladores nos contaban, ¿no? Que cuando había mucho movimiento en el día, en la noche era muy común
que las puertas se movían o se azotaban y decían, no, ya me lo dejaron ahí todo inquieto, ya me lo alebrestaron, no le hicieron gusta. enojar. Sí, que no le gustaba como tanto movimiento. Okay. Y es muy interesante porque hay gente que pues, hoy en día ya son adultos, son papás y nos siguen contando esas historias. Ok, qué interesante. Y, por ejemplo, acerca de los hechos que devastaron a la ciudad, como las inundaciones que ha tenido a lo largo del tiempo Silao, porque nos remontamos a la más, digamos, a la más cercana, podría decirse que fue de 1976, pero creo que anteriormente había otras, ¿verdad? Así es, bueno, no podemos dejar de lado que la historia de los pueblos está íntimamente ligada con el tema del agua. Esto ha marcado como las fechas de sus grandes épocas de bonanza con los cultivos, con los llanos, pero también ha marcado las grandes catástrofes. En el caso de Silao ha estado muy vinculada con el tema de las inundaciones. En 1772 es una de las primeras inundaciones que tenemos registro que obligó a que el cauce del río fuera movido a una de las entonces orillas. En 1888 se llevó a cabo otra terrible inundación que obligó al gobierno a construir un dique para intentar proteger a la población. Sin embargo, en 1920, 1940 se llevaron a cabo otras inundaciones de menor proporción, pero que poco a poco fueron deteriorando ¿cómo se llama? El dique. Okay. En 1976 se llevó a cabo la inundación más reciente, que hasta el día de hoy permanece en la memoria de muchos silaoenses. Sí. El 13 de julio, martes 13 de julio de 1976, se desborda la presa de Chimequillas, el excedente va a dar a todo lo que es el centro, el agua llegó por sorpresa y marcó la vida de Silao un antes y un después. De hecho, aquí donde estamos en este momento estaba totalmente lleno de agua. Sí, alcanzó diferentes alturas. Se habla, por ejemplo, de que en algunas zonas hasta el metro y medio llegó a alcanzar, en algunas fue un poco menos, pero sí, lo que es aquí en la parte del centro, sí quedó gran parte perjudicado por esta inundación. Okay. Bueno, oye, Paola, y en otros temas, digamos, más amables, ¿cuál es el dicho popular aquí de Silao? Uno de los grandes lemas de aquí de Silao es justamente: para lenguas, campanas y limas, en Silao las hay muy finas, haciendo justamente referencia a las campanas que adornan nuestra población y a las campanas justamente de la parroquia de Santiago Apóstol. Y relacionado a esto, ¿qué platillos típicos hay aquí en Silao? Platillos típicos, tienen que venir a Silao por un agua de lima, eso es fundamental. También durante mucho tiempo se acostumbraba justamente el caldo de lima, que también era muy característico en algunas zonas. Los tacos de dedo son fundamentales, son riquísimos, tienen que venir a Silao. Y si vienen, por ejemplo, para noviembre y se acompañan con los ponches, unos buenos ponches de Silao, unos tacos de dedo, híjole, son deliciosos. Que a los ponches no se invita, se llega. Así es. Llega. Paola, muchísimas gracias por toda esta información de la historia de Silao. Te agradezco mucho todos estos datos que hayas compartido con todo el público de Te Vemos. ¿Algo que quieras agregar, Paola? Pues que Silao los espera con los brazos abiertos. Julio es una de las fechas más icónicas para Silao. Estamos enmarcados en nuestras fiestas patronales. Tienen que venir a darse una vuelta para toda la riqueza histórica, cultural y artística que ofrece nuestro municipio, y tienen que venir a degustarse no solamente con las costumbres y con las tradiciones, tienen que venir a ver lo que son su danza del torito, lo que son sus espacios icónicos, a recorrer sus monumentos, sus calles, a disfrutar la gente. La gente de Silao es muy hospitalaria, los esperamos con los brazos abiertos. La feria también ya está presente aquí en Silao, entonces ojalá puedan venir para estas fechas a recorrer y conocer un poco de la historia de nuestro municipio. ¿Y nos podrías compartir tus redes sociales o dónde te podemos encontrar, Paola? Claro, cuando me pueden seguir a partir de mis redes sociales, que es Historia de Silao, que es Paola Trujillo, o también por las redes sociales de Educación y Cultura y Silao Municipio. Muchas gracias, Paola, por haber compartido estos datos históricos de la ciudad de Silao. Recuerden seguirme en mis redes sociales, tanto en las redes sociales de Te Vemos. Y recuerda que en Te Vemos nos movemos contigo.